Buenos días. Vamos días. a dar inicio a la sesión a la que fuimos convocados para el día de hoy, 15 de mayo de 2019, a las 10 horas. Por lo que le solicito al secretario haga constar si hay quórum legal para llevar a cabo la sesión. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que además de usted se encuentran presentes los magistrados Rigoberto Garza de Lira y Óscar Calixto Sánchez, quienes integran el pleno de este tribunal y, por tanto, en términos del artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y decisiones que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe los asuntos que se van a tratar el día de hoy. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública es, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, 2 acuerdos plenarios relacionados con la ejecución de las sentencias dictadas en los expedientes TSLP-JDC-01-2016 y el TSLP-JDC-52-2015. Ambos expedientes del índice de este tribunal, con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Reglamento Interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Se pone a su consideración los asuntos que se van a tratar el día de hoy, magistrados, por lo que solicito su votación para saber si están de acuerdo con el listado de asuntos en votación económica. Del resultado de la votación, secretario. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del proyecto de acuerdo plenario del expediente TSLP-JDC 01-2016, que está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que le cedo el uso de la voz. Gracias, presidente. Daremos cuenta por conducto del secretario Enrique Álvarez de Vinci. Buenos días, señores magistrados. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de acuerdo dentro del juicio para la protección de los derechos políticos electorales, identificado con la clave TSLP-JDC-01-2016. En los autos del juicio comparecen los actores Juana Nieto Gómez, María del Carmen Flores Cárdenas, Hilario Rico Mendoza y Florencio Almendaris Salazar, solicitando en un primer orden se requiere de nueva cuenta al Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí, para que dé cumplimiento a la sentencia emitida dentro del presente juicio y se le imponga una medida de apremio por no cumplir con lo solicitado por este tribunal. Asimismo, solicitan se le requiere al secretario de Finanzas del Estado a efecto de que informe el presupuesto asignado al municipio de Zaragoza para el ejercicio 2019 y descontar del mismo el pago de los actores por no cumplir con lo solicitado por este tribunal. En el presente juicio, este tribunal advierte la resistencia de la autoridad demandada para dar cumplimiento de manera total a la sentencia dictada dentro del presente juicio, pues en efecto se han dictado 17 requerimientos con el objeto de hacer cumplir la sentencia sin que se haya obtenido la solución total a este conflicto. Bajo esa tesitura, en respuesta a las peticiones de los actores, se propone requerir nuevamente al Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí, a efecto de que dé cumplimiento total a la sentencia, con el apercibimiento de que en caso de omisión al mandamiento se hará acreedor a una multa de 120 UMAS. Se propone también hacer efectivo el apercibimiento de la autoridad demandada, decretado un auto de 1 de febrero de 2019, y se ordena dar vista al Congreso del Estado a efecto que conforme a sus atribuciones, determine la procedencia o no de la apertura de procedimientos por posibles faltas administrativas por el no acatamiento de las resoluciones de este tribunal. También se propone ordenar girar oficio a la FEPADE a efecto de que termine lo conducente respecto a las conductas desplegadas dentro de este juicio, mismas que pudieran ser constitutivas de delito, tales como violencia política, al negársele a los actores emolumentos que son de rango constitucional, sin que medie dentro de este juicio alguna justificación para no hacerlo. Es cuenta, señora magistrada y señores magistrados. Gracias, secretario. A su consideración, magistrados, el acuerdo plenario del cual se acaba de dar cuenta. Si quieren hacer uso de la voz. Sí, magistrado, adelante. Gracias, magistrada. Bueno, respecto al acuerdo que se nos ha dado vista, en primer lugar, no me parece prudente que se ponga solamente en UMAS la multa propuesta. Debe de ser su equivalente en pesos para que pueda de esta manera saber de una
de una manera clara la persona apercibida el monto que le pudiera corresponder, el monto económico que le corresponde, por un lado. Por otro, me parece que en el acuerdo se está dando vista al Congreso del Estado y a la FEPADE, pero no se está dando vista a la Auditoría Superior. Me parecería importante que se le diera vista a la Auditoría Superior, dado que, como sabemos, es la que se encarga, de auditar los ingresos y egresos municipales, y en ese rubro, pues, lógicamente, las partidas que no han sido liquidadas podrían ser verificadas primero por la Auditoría Superior del Estado antes que por cualquier otra autoridad. Y por otro lado, no me parece conveniente que se le dé vista a la FEPADE determinando ya un probable ilícito cuando a ellos son los que le corresponde determinar las conductas antijurídicas y punibles que pudieran resultar de ciertos hechos que son dados a conocer. Y aquí dice, leo textualmente el párrafo, dice: se ordena dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, FEPADE, en el Estado, a efecto de que, conforme a sus atribuciones, determine la pertinencia o no de abrir una carpeta de investigación para indagar por la probable comisión de ilícitos electorales, entre ellos el de violencia política. O sea, ya se está dando por un hecho que existe un delito bajo ese rubro de violencia política, cuando en realidad a nosotros no es la autoridad que nos corresponde su calificación. Por lo tanto, no estaría de acuerdo que se estableciera de esa manera el proveído que nos ocupa. Gracias, esa es mi primera intervención. Si me permite, magistrado. Sí, magistrado. Sí, en cuanto a los aspectos que alude el magistrado, efectivamente se ha tomado en forma previa a la sesión la prevención de materializar la sanción económica de las 120 unidades. Ya se hace la precisión de que la multa asciende a la cantidad de 10,138 pesos, ello de conformidad con los artículos 55 y 56, fracción segunda de la Ley de Justicia Electoral. Pues estoy perfectamente de acuerdo en que le quede clarificado eso para que no haya una mala interpretación. En cuanto a lo otro, como se señala, se está dando cumplimiento a la prevención que se realizó el día 1 de febrero del 2019, y al que se adicione la vista a la auditoría, creo que no es complicación alguna, ya que este tribunal ha optado por esa política de dar la intervención a las autoridades mencionadas, a la Fiscalía, a la Auditoría, al Congreso, ante la conducta contumaz de algunos ayuntamientos en no cumplir con sus obligaciones, específicamente ya más grave, no cumplir con las resoluciones emitidas por este tribunal, por lo que sí me parece correcto hacer la precisión en cuanto a la intervención de dichos órganos para que procedan conforme a sus atribuciones. En cuanto a lo que refiere la Fiscalía, como él mismo lo precisa al dar lectura, se habla de que, conforme a las atribuciones de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, ella determine si hay lugar a abrir o no abrir la carpeta para que indague la posible comisión de un delito, entre ellos esto, pero para que indague si hay comisión. No estamos afirmando que se haya cometido específicamente ese, se hace a guisa de ejemplo. Se puede omitir ese ejemplo si ustedes quieren, pero no se está afirmando la comisión, porque no somos efectivamente el órgano facultado conforme a la Constitución y a las leyes para ello. Insisto, ahí se establece para que con sus atribuciones determinen si hay lugar o no a abrir una carpeta de investigación para indagar la posible comisión de ilícitos electorales, entre ellos
di lectura literal como lo hizo el magistrado, pero para que la Fiscalía indague si se dan delitos electorales, entre ellos si es que se dan. No estamos afirmando que se dé, pero está sujeto a la consideración del Pleno, y creo que estamos de acuerdo en la vista, estamos de acuerdo que ellos son los que tienen que investigar, y tal vez sea cuestión de semántica la que estemos discutiendo. No sé qué opine, Presidenta, para ir definiendo esa situación. Bueno, magistrado, sí, en efecto, dentro del proyecto se señala el apercibimiento con una multa de 120 UMAS y se dice específicamente dentro del mismo proyecto a cuánto asciende la cantidad de 120 UMAS. Y sí se dice que es la cantidad de 10.138 pesos, aquí está en la... Entonces sí está especificado. Por otro lado, considero también prudente que se haga la vista a la Auditoría Superior, como lo sostiene el magistrado Oscar Calixto. Y de igual forma, también considero que se le debe dar vista a la Fiscalía especializada para delitos electorales sin señalarle cuál es la figura sobre la que tiene que investigar, o sea, más bien se dice de manera genérica para que dentro de sus atribuciones vea cuáles son las acciones que han llevado a cabo las personas que se han omitido el pago de los emolumentos de los regidores, para que en base a esa omisión de pago vea cuál es la figura penal que se puede configurar por esa omisión, cuál es la responsabilidad si es que la hay, pero no específicamente ya darle el señalamiento de una posible comisión de un ilícito, sino más bien la Fiscalía tendría que analizar si es que la hay y cuál figura es la que encuadra dentro del supuesto que se esté dando. Claro. Más bien mandarlo de manera genérica, ¿no? Como le hicimos ya en otros proyectos, porque ya en otros proyectos que hicimos también por la falta de pago a regidores, se le dio vista a la Fiscalía, pero no se le hizo el señalamiento de ningún tipo de ilícito, sino que era ya una facultad propiamente de la Fiscalía hacer el análisis y la investigación para ver si se daba alguna. Si me permite, ¿Sí? Presidente, la cosa sería muy sencilla, si tienen a la vista el proyecto, simplemente sería omitir la frase entre ellos el de violencia política, porque lo demás está perfectamente, está clarificado conforme se ha intervenido. No tengo inconveniente que se le quite esa frase, aunque, insisto, se le está dejando abierto a que la faculte, y si precisamente nosotros no intuyéramos la posible comisión de un ilícito, no le daríamos la intervención. Por eso digo, se habla de manera genérica y se cita a guisa de ejemplo que pudiera ser ese el delito. Pero si eso provoca pudiera producir alguna pretendida invasión, que no es el caso de facultades, se omite ese párrafo con todo gusto. Gracias. Sí, porque hasta donde tengo entendido también estas personas ya no están ejerciendo el cargo de regidores. ¿Sí? O sea, más bien sería qué efectos tuvo la falta de pago durante el tiempo que duró su ejercicio. O sea, bueno, se centraría más bien en eso la investigación, ¿no? Si me permite, si ya, entonces si discutimos ese punto, entonces ya estaríamos entrando a si se da o no se da, porque estaríamos hablando que si ha prescrito, que si no ha prescrito, si ya pasó el año para que exista una responsabilidad, etcétera. Entonces creo que sí, mejor ya nos metemos, ¿no? Porque entonces vamos a discutir aspectos que van. Así es, entonces por eso yo creo que esa es una atribución de la Fiscalía, revisar dentro de las figuras penales que ellos manejan, si se encuadra en alguna de ellas o no. Dentro de todas las constancias que se le van a enviar, ellos tendrían que hacer esa labor de investigación y también de los ofendidos, en su caso, ¿no? Mandar también sus pertinentes escritos allá a la Procuraduría para que se hagan las investigaciones. De acuerdo. ¿Sí? Entonces se hacen las correcciones en ese sentido, que en cuanto a darle vista a la auditoría y omitir la conducta. Esa frase de ¿Sí? 5 palabras, 6 palabras. Ok, entonces se somete a votación el proyecto de acuerdo que se sometió a consideración del Pleno. Con su permiso, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Óscar Calixto Sánchez. A favor.
Magistrado Roberto García de Lira. A favor. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En el acuerdo plenario no hay puntos resolutivos. Sí, no. No hay. Por tanto, se procede al engrose. Y vamos a continuar con el siguiente asunto, que también es de la ponencia del magistrado Garza de Lira, y que es el TSLP JDC 52-2015, por lo que le pido al magistrado nos indique quién dará cuenta. Gracias, magistrado. De igual manera lo hará el señor Enrique Da Vinci Álvarez si no tienen inconveniente. No, adelante, secretario. Buenos días nuevamente, señora magistrada y señores magistrados. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de acuerdo para dictarse dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TSLP-JDC-52-2015. Téngase por recibidos escritos firmados por Juan Carlos Ojeda Gutiérrez, Juana María Sandoval Gómez y Marta Patricia Sandoval Oredo, con la personalidad que tiene reconocida en los autos del presente expediente. El primero a las 10 horas con 5 minutos del día 8 de mayo de este año, y el segundo de ellos recibido a las 9:47 horas del día 13 de mayo de la anualidad. Agréguese a los documentos en mención a los autos de este expediente para los efectos legales a que haya lugar, por lo que hace el primero de los escritos, visto su contenido y atento a la certificación de cumplimiento levantada por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, de fecha 8 de mayo de esta anualidad, en la cual se hace constar que el plazo de 15 días hábiles otorgado a la Presidencia Municipal de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, para dar cumplimiento al requerimiento efectuado mediante acuerdo de fecha 10 de abril del año en curso, sin que se haya recibido dentro del plazo referido comunicación escrita por parte de la autoridad requerida, se acuerda lo siguiente. En virtud de los múltiples requerimientos realizados por este Tribunal Electoral a la autoridad responsable y ante la negativa de acatar lo ordenado por este cuerpo colegiado en la sentencia de fondo de fecha 4 de febrero de 2016, así como su incidente de inejecución de sentencia de fecha 23 de agosto de 2017, y atento a lo dispuesto en el artículo 55 y 60 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el proveído de fecha 10 de abril del año en curso. Por tal motivo, dese vista al Congreso del Estado, a la Fiscalía General especializada para la atención de delitos electorales y a la Contraloría General, todos del Estado de San Luis Potosí, así como la Contraloría Interna del Ayuntamiento y a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento, ambos de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, agregando copia certificada de todo lo actuado dentro de este expediente para efectos de que las autoridades referidas se impongan de la resistencia de dicho Ayuntamiento a acatar lo ordenado por este tribunal y así instaurar el procedimiento respectivo derivado de la omisión constante de acatar las determinaciones jurisdiccionales tomadas por este tribunal dentro de este juicio. Comuníquese a los actores el derecho que tienen a personarse los procedimientos que los autores decidan instaurar a efecto de que puedan dar seguimiento oportuno a las determinaciones de este tribunal, así como también ser protagonistas de estos mismos en los términos de las legislaciones aplicables. Con independencia de lo anterior, requiérase de nueva cuenta el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, para que en el plazo de 15 días posteriores a la notificación de este acuerdo dé cumplimiento total a la sentencia emitida en fecha 23 de agosto de 2015, apercibida de que, en caso de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, se le impondrá una multa consistente en 120 unidades de medidas y actualización, UMAS, vigentes al día en que se dicta el presente acuerdo, arrojando la cantidad de 10.138 pesos con 80 centavos. Lo anterior en virtud de que la UMA tiene un valor de 84.49 pesos diarios para el año en curso, de conformidad con los artículos 55-60, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral. De igual forma, gírese atento oficio la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí para que en el plazo de 10 días informe los actos que ha llevado a cabo para dar cumplimiento al incidente de inejecución de sentencia de fecha 23 de agosto de 2017. Lo anterior, además de conformidad con los artículos 32 y 33 de la Constitución Estatal, 1, 2, 6 y 21 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral y 26, 31 y 55 de la Ley de Justicia Electoral. Es cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. A su consideración, señores magistrados. Adelante, magistrado Óscar. Gracias. En el mismo caso que el acuerdo anterior, se omite dar caso a la Auditoría Superior del Estado. Entonces propondría dar vista a auditoría, donde nada más dice que al Congreso del Estado y a la Fiscalía, pero no auditoría. Donde está es el párrafo tercero de la segunda hoja. Y por otro lado,
vuelvo a proponer que en donde se señala la multa, que es en el primer párrafo de la hoja tercera, dice: se impondrá una multa consistente en 120 unidades de medida y actualización UMAS, que se especifique el monto que equivaldría, el monto total. Si me permite, magistrado, presidente. Adelante. Bueno, en cuanto al último punto que alude el magistrado, el secretario de Estudio y Cuenta especificó en su cuenta, valga la aparente redundancia, que los 120 UMAS equivalen a 10.138.80 pesos. Ya se está en la cuenta se estableció la precisión de la suma. En cuanto a la vista a la que alude a la auditoría, efectivamente no la contiene el auto. Nada más quiero hacer la precisión de que, como se establece, se están tomando las determinaciones en base al apercibimiento previo que se le realizó a las partes en el proveído del 10 de abril de 2019. Y aquí tengo el auto, lo puedo poner a la vista de ustedes, se le está dando la intervención a las autoridades de lo que lo percibimos. En el caso, estaríamos dando intervención al ACE sin que se le haya percibido de tal digamos, sanción o tal acción, porque específicamente en el auto que aludo, el cual tengo aquí, pongo a la vista de ustedes, se hace la especificación a qué autoridades se le va a dar intervención en caso de que omitan el cumplimiento. Aquí podremos, si se adiciona el auto, sería, digamos, en estos momentos, una actuación, digamos, un tanto complementaria, pero de manera oficiosa, porque va más allá del requerimiento que le hicimos en el proveído que antecede, ¿verdad? Adelante, magistrado. Gracias. Bueno, de conformidad a lo que señala el magistrado Rigoberto, por lo que hace los 120 UMAS, el secretario efectivamente cambió el proyecto y especificó nada más el valor del UMA, pero no la cantidad total en su intervención, por un lado. Y por otro, el hecho de que no se haya percibido en un documento previo en el expediente, no implica que no se le pueda dar vista a la autoridad, porque desde luego que es la Auditoría Superior la que, como dije en mi intervención pasada, verifica el destino de los ingresos y egresos de los ayuntamientos y es la más cercana a que pudiera auxiliar a este tribunal para el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente que nos ocupa. Por lo tanto, sí considero necesario la vista de la auditoría, no obstante que no se vincule con el auto previo que se dictó y que se vinculen los dos primeros, y el otro puede ser en otro sentido, de vista también a la Auditoría Superior del Estado para que en uso de sus atribuciones coadyuve con este tribunal a efecto de hacer cumplir la sentencia emitida dentro del presente expediente. Gracias. En efecto, me parece que lo adecuado es armonizar este criterio con el anterior, porque se trata de una misma hipótesis y de una misma ponencia. Entonces, me parece que no riñe en nada el que se adecue el proyecto a en una nueva reflexión, aunque en el auto anterior no se haya incluido a la auditoría. Sí se puede incluir de nueva cuenta porque la autoridad puede hacer valer cualquier medida para ejecutar sus sentencias, y entre ellas, pues obviamente que puede modificar su actuación en una siguiente o nueva, que es la que se está dictando ahora, en la que se incluya a la auditoría, en el sentido de armonizar los criterios, los dos criterios que se están emitiendo en una misma ponencia sobre una misma hipótesis, aunque son asuntos de dos municipios diferentes y que se iniciaron en diferentes etapas,
pero lo cierto es que la conclusión es la misma y las consecuencias que se han venido dando son las mismas, o sea, es la insistencia o la reticencia de los municipios de no pagar. Entonces, ha transcurrido un tiempo ya considerable para que las autoridades se nieguen todavía rotundamente a dar el cumplimiento. Entonces, sí es necesario tomar medidas enérgicas para que se vean obligados a dar cumplimiento con la sentencia de este tribunal, y una de ellas es la que se han tomado en otras determinaciones también de este tribunal, en dársele vista a la auditoría, por lo que me parece que no es violatorio el que se incluya a la auditoría también en la vista. ¿Sí me permite, presidente? Sí. Sí, como señalé en mi intervención, los términos del proveído son dando seguimiento fiel a las determinaciones de ese propio tribunal y en los términos en que se requirió en el auto que precede. En cuanto a lo otro, creo que tiene razón usted en cuanto que no lo impide ir más allá. Hay criterio definido de la Sala Superior en el sentido de que se deben de emplear todos los medios que estén al alcance del tribunal para obtener el cumplimiento de las resoluciones. Se puede hacer esos señalamientos e ir un poquito más allá en el acuerdo. Y bueno, no sin afán de controvertir, yo creo que habría que nos desatendimos un poquito de la cuenta, nada más señalar que el secretario sí señaló, sí especificó la cantidad de las sumas, habría que ver ese detalle, pero bueno, no tiene caso controvertir sobre algo que ya está definido. Sí, gracias. Sí, entonces quedaría que se incluya textualmente, como ya se dio en la cuenta, la cantidad y que se le dé la vista a la auditoría. ¿Sí, magistrado? Sí, es que, ¿Sí? Es que ya está incluido, porque en la cuenta sí se señaló la cantidad específica. Ok, de acuerdo, magistrado. Entonces se pone a votación el asunto. Con su permiso, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor, con las consideraciones que ya se han hecho. Gracias. Magistrado Óscar Calixto Sánchez. A favor. Gracias. Magistrado Roberto García de Lira. A favor. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario, una vez aprobado el acuerdo, proceda al engrose en los términos ya referidos. Secretario de Acuerdos, informe si hay otros asuntos que tratar. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente que desahogar. Bueno, no habiendo asuntos pendientes que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 10:30 del día ya señalado, 15 de mayo de 2019. Gracias por su asistencia. Gracias.